Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Oscar Rueda. Pertenezco a Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión. Es un placer para mí poder compartir en este precioso día un precioso servicio que se me ha encomendado. En este día compartiremos el tema honrando a Dios con nuestros bienes. Amén. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla de nuestros bienes? Sabemos que hemos llegado a la tierra sin nada, ¿verdad? Prácticamente porque nos reciben nuestros padres en pañales, pero realmente no traemos nada. Pero si nos damos cuenta cuántas cosas Dios nos ha dado a la fecha en que estamos, ¿verdad? Es una bendición grande. Entonces, en esta tarde vamos a hablar de un precioso tema, lo que son las finanzas, ¿verdad? Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos. El primero fue ejemplos de ofrenda. Tenemos a Abel y a Caín, ¿verdad? Como ejemplo del primer acto de ofrenda, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios toma las ofrendas. Nos damos cuenta, la Biblia nos dice que Abel era una persona que tenía cualidades, era obediente y a Dios le agradaba las actitudes de Abel, ¿verdad? Entonces, en Génesis 4, 4 y 5 en Reina Valera nos dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahí está un grato ejemplo, ¿verdad, hermanos? Vemos cómo Abel escogió los más gordos de su rebaño, ¿verdad? Pero también podemos observar con la actitud que Abel lo hizo en ese tiempo. Él era un muchacho bueno que agradaba el corazón del Padre con su forma de ser. Y vemos el ejemplo de Caín, es el ejemplo que indica lo contrario, ¿verdad? El primero llenó sus graneros y de lo que le sobraba le llevó al Señor. Pero también tenía aspectos que no le agradaban a nuestro Padre, ¿verdad? Como su carácter, su forma de ser. Era una persona envidiosa, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene esto? A que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Abel, ¿verdad? Imitar a Abel. Era una persona obediente que tenía buenas cualidades. Entonces, Dios nos está hablando de ofrenda. Cuando nosotros venimos y traemos las ofrendas a la casa del Señor, las tenemos que traer con amor, con algo bonito, ¿verdad? Dice la palabra que eso es lo que le agrada al Señor, que nosotros lo hagamos de todo corazón, ¿verdad? Amén. En Deuteronomio 16, 16 al 17 en la NTV nos dice: cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales: el festival de los panes sin levadura, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas. En cada una de esas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante el Señor, tu Dios, en el lugar que Él elija, pero no se presentarán ante el Señor sin una ofrenda. El 17 dice: todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. Vemos que en ese tiempo hacían fiesta, ¿verdad, hermanos? Era algo precioso, ¿verdad? Aparte de que todos teníamos que llevar nuestras ofrendas, eran fiestas las que se hacían para poder llevar nuestras ofrendas, ¿verdad? Pero como repito, ¿verdad? Lo importante es llevar las cosas. Incluso ahora pues nosotros
tenemos fiestas, todos los servicios que venimos, y cuando se nos presenta esa oportunidad de ofrendarle al Señor, ¿verdad? Él nos está pidiendo esa ofrenda, no nos está pidiendo cantidad, nos está pidiendo calidad, que lo hagamos de todo corazón, ¿verdad? Y que trabajemos para la obra del Señor. En aquellos tiempos todos trabajaban para levantar el tabernáculo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver donde todos trabajaban para levantar ese tabernáculo. Ahora pues nosotros como hijos de Dios se nos ha estado encomendando muchas cosas, ¿verdad? Y nos damos cuenta cómo nuestros bienes sirven para la obra del Señor. Es algo precioso, porque los beneficiados somos nosotros realmente. Al momento de dar, Dios abre las ventanas de los cielos, y por experiencia me agrada hablar de esto, porque yo me he dado cuenta cómo el Señor es fiel con nosotros. Hemos pasado tribulaciones, pero más sin embargo en nuestro hogar no ha hecho falta la comida. Vienen cosas difíciles en estos tiempos, pero Dios siempre permanece fiel con el justo, ¿verdad? Y tiene misericordia con el impío también, ¿verdad? Amén. En Éxodo 25, 1 al 9, en la NTV nos dice: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Amén. O sea que Dios quiere esa ofrenda, pero también quiere una ofrenda de calidad, de esas personas que están dispuestas a ofrendar y a servirle al Señor. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ello. Amén. En ese tiempo se llevaba oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. 8. Haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que les mostraré. Amén. Aparte de eso, ¿verdad? Dios siempre quiere lo mejor para su casa. Allí vemos cómo a los israelitas se les estaba demandando, y vemos todo lo que ellos ofrendaban, pues prácticamente no era dinero, ¿verdad? Piedras preciosas, oro, dice, maderas de acacia. Dios siempre quiere lo mejor para él, ¿verdad? Lo primero que nosotros recibamos, que si vamos a dar esa ofrenda, como les digo, sea de calidad, ¿verdad, hermanos? Entonces es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando Dios nos demanda y nos pide, tenemos que darle. Aquí en Misión Cristiana La Nueva Unión tenemos muchas metas por cumplir, proyectos, sueños, donde Dios nos está demandando que necesita su casa, una casa bonita, una casa preciosa en la cual nosotros mismos nos sintamos a gusto para alabar su nombre. Y sabemos y tenemos que estar presente que Dios hará esa obra un día de estos, en el tiempo que nosotros menos pensemos, porque cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, Él es bueno para con nosotros. Yo tengo un cargo aquí en Misión Cristiana del Calvario, que es llevar el control de las siembras, y me doy cuenta de que hay muchas personas generosas, personas buenas, que Dios le está abriendo sus puertas en negocios. Entonces Dios de esa manera nos va a bendecir, y de esa manera vamos a llegar a construir ese templo precioso que nos está pidiendo, paso a paso, ¿verdad? Todo a su tiempo. Amén.
En Lucas, en la Reina Valera del 1 al 2 nos dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando Dios nos esté bendiciendo, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo de la viuda. Ella dio lo único que tenía. Mas sin embargo, cuando Dios ya te está bendiciendo y tú miras que lo que das es mucho para la obra del Señor, entra a ti aquella avaricia, ¿verdad? Cuando Dios te da poco, pues das lo poco que tienes, ¿verdad? Pero cuando Dios te está bendiciendo en gran manera, tú tienes que ser agradecido con Él. De la misma forma que Él te bendice, así tenemos que ser nosotros con Él, ¿verdad? Generosos, porque ese es el ejemplo, ¿verdad? Que no vamos a tener el ejemplo de los ricos, ¿verdad? Que vamos a dar de lo que nos sobra. Nosotros como hijos de Dios, que ya conocemos el corazón del Padre, vamos a dar de lo mucho que nos da. Y con alegría, dice, nada con tristeza, no que con alegría. Así que preparémonos, hermanos, para ofrendar, ¿verdad? Cada vez que lo podamos hacer. Dios ve con agrado al dador alegre, pero aparte de lo financiero, pues ofrendamos tiempo, ofrendamos otras cosas, servicio hacia el Señor. Siempre se nos ha recalcado la puntualidad. Hacer trabajos adentro del templo es ofrenda para el Señor, eso también, ¿verdad? Entonces somos un equipo que vamos a sacar adelante la obra del Señor. Amén. Aquí en Génesis 28, 20 al 22 en la NTV nos habla de los diezmos. Amén. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa. En el 21 dice: si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. En el 22 nos dice: esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una 10ª parte de lo que me dé. Amén. Ahí nos damos cuenta de la promesa de Jacob, ¿verdad? Él estaba prometiendo a Dios que si se regresaba a su casa sano y salvo, Él levantaría un templo y le daría la 10ª parte de todas sus ganancias, ¿verdad? A veces a nosotros nos ha pasado, yo a la edad de 22, 23 años más o menos, emigré a Estados Unidos. Y en esa transición uno le hace promesas al Señor. Cuando uno ve las cosas difíciles, le hace promesas a Dios. Eso le pasó a Jacob, ¿verdad? Pero más sin embargo, muchos de nosotros se nos olvida lo que le prometemos a Dios. Pero cuando Dios es fiel y justo con nosotros, como les digo, uno pasa transiciones, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, en ese país conocí al Señor, vine a Guatemala y anduve fuera de Dios unos años, y hoy le doy gracias a Dios al poder regresar y congregarme a Misión Cristiana al Calvario, porque aquí estoy aprendiendo qué es una ofrenda, qué es un diezmo, qué es una primicia, qué es una siembra, ¿verdad? A veces no teníamos idea, pensábamos que íbamos a entrar a la iglesia y solo íbamos a ofrendar. Pero cuando conocemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que hay muchas funciones
en la cual podemos participar. Pero cada función tiene su beneficio. Como buenos que damos para la obra del Señor, pues Él nos bendice. ¿Y cómo nos bendice el Señor? Él nos bendice dándonos paz en nuestras vidas, nos bendice económicamente, dándonos hijos sanos, ¿verdad? Que es lo más importante. Nos da una bonita familia en la cual nosotros como hijos de Dios vamos creciendo en esta área, ¿verdad? Que es lo más importante. Amén. En Deuteronomios 14:22 en Reina Valera nos dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Amén. En el mismo versículo en la PDT nos dice: aparta la 10ª parte de todas tus cosechas del año. Amén. Aquí nos damos cuenta de que ese diezmo tenemos que apartarlo, ¿verdad? De lo que el Señor nos da, porque Él bendice nuestras cosechas, a los que siembran, a los que trabajan. Por lo menos aquí en nuestra congregación nos damos cuenta que hay agricultores, hay maestros, habemos negociantes. Entonces, de las ganancias que obtengamos mensualmente tenemos que apartar ese 10%. ¿Para qué es eso, hermanos? Para que Dios abra la ventana de los cielos y nosotros mismos poder ser bendecidos, ¿verdad? En todo tiempo, porque hay promesas que Dios nos ha hecho y Dios no miente, ¿verdad, hermanos? Amén. Allí en la presencia del Señor Dios comerás hasta quedar satisfecho, junto con todas tus familias, y te alegrarás por todo lo que hayas logrado, gracias a la bendición del Señor tu Dios. Amén. Primicias. En Proverbios 3:9-10 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Es algo precioso, ¿verdad? Como les hablaba, estas son las promesas de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando nosotros nos desbordamos a dar, ¿verdad? A dar, Él no se queda sin proveerle algo a sus hijos, ¿verdad? Entonces es una bendición poder dar para la obra del Señor, porque hay promesas en Dios, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios pues las vamos a alcanzar sin dudar a duda. Él es el que está con nosotros y eso es lo que nos demanda, ¿verdad? Dice que la primicia de todos sus frutos, es lo primero. Si tenemos un árbol de mango, vamos a cortar los primeros mangos, los vamos a presentar a la casa del Señor. Si tenemos animalitos, igual el primero que rompe vientre, ¿verdad? Es el que vamos a presentar a la casa del Señor. Pues si no tenemos animales, pero tenemos otro tipo de negocios, lo primero de cada año tenemos que presentarlo a la casa de nuestro Padre, para que los siguientes meses seamos bendecidos, hermanos. Amén. En la NTV nos dice en Deuteronomio 26:1: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posición y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntale al sacerdote que está a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró
a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. Amén. Ahí es lo que Dios nos está demandando, ¿verdad? Que coloquemos nuestras primicias, ¿verdad? Y las presentemos al altar todos los años, ¿verdad, hermanos? Entonces es algo maravilloso. No lo digo yo, no lo dice mi pastor. Nadie se lo está inventando. Está en la palabra de Dios. Como les digo, los beneficiados somos nosotros a la hora de dar. No es la otra persona. Como Misión Cristiana al Calvario se nos ha encomendado y se nos ha enseñado a arrebatar esas bendiciones, a arrebatarlas siempre. ¿Y cómo? ¿Cómo arrebatamos esas bendiciones? Desde que estoy en Misión Cristiana al Calvario he podido observar que los que sembramos, los que diezmamos y los que ofrendamos somos nosotros. Amén. Eso es algo maravilloso porque se nos está enseñando, ¿verdad? En otras congregaciones posiblemente pidamos ayuda, mandamos sobres a las personas adineradas que no conocen al Señor, ¿verdad? Y estas personas, por misericordia de Dios, a veces ayudan para la construcción de un templo, para cualquier cosa, pues magnífico. Dios va a tener misericordia de ellos. Pero en Misión Cristiana al Calvario se nos ha enseñado a que nosotros tenemos que participar como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes vamos a arrebatar la bendición? Nosotros. Nosotros como hijos de Dios vamos a arrebatar esa bendición. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Como les digo yo aquí, grandes y pequeños, cada mes nos damos cuenta que estamos sembrando para la obra de Dios. ¿Y cómo estamos siendo bendecidos? Gracias a Dios pasó esta pandemia y bendito sea el Señor. Ninguno de Misión Cristiana al Calvario perdió su vida, la conservó. ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas bien. Gracias al Señor y Dios ha prometido cuidarnos, hermanos. Amén. En Ezequiel 44:30 en la Reina Valera nos dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en nuestras casas. Amén. Daremos las primicias de todas nuestras masas, o sea, de todo, prácticamente es de todo, para que esa bendición repose en nuestros hogares o donde quiera que nos encontremos, ¿verdad, hermanos? Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Aquí nos está hablando de la siembra, ¿verdad, hermanos? Ya ofrendamos, ya diezmamos, ya dimos nuestras primicias. Ahora nos está hablando de siembras. Nosotros como Misión Cristiana al Calvario sembramos todos los meses. Tenemos un proyecto en el cual todas las familias se han desbordado y han puesto a disposición una cierta cantidad, han sido fieles dando su cuota. Ahí cada quien debemos de evaluarnos y nos damos cuenta cómo Dios nos está bendiciendo por medio de esa siembra, ¿verdad? Nosotros lo hacemos. Mi pastor lo hace. Me maravillo por la visión que tiene nuestro siervo, la perseverancia. Hace unos días lo visité en su restaurante y le digo a mi esposa, qué bonito cómo tiene él, pero ¿por qué él es bendecido? Ese día no cabían las personas, pero él se preparó, arregló el terreno, ha sido perseverante. Entonces es un ejemplo bonito de tomar. La perseverancia es un punto excelente en la vida del cristiano, porque no vamos a empezar un negocio y no lo vamos a atender. Para tener un negocio y que Dios nos bendiga,
Tenemos que tener de todo y tenemos que apartar tiempo, sin perder también el servicio que le vamos a prestar a nuestro Señor. Tenemos que tener ese orden, tenemos que tener ese cuidado de que lo primero sea Él. Por lo menos aquí habla de semilla, ¿verdad? No solo sembramos la semilla en el campo, sino dice su palabra que la semilla también es esa palabra que esparcemos por todo el mundo, ¿verdad? Esa palabra que nunca regresará vacía. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, sembrando el ejemplo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todas esas personas que tienen la oportunidad de vernos, ¿verdad? Esa semilla de la que habla el Señor, dice que multiplicará nuestras sementeras. Amén. O sea, que nos está hablando de bendición. Cuando nosotros esparcimos la semilla por el mundo, la semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la más importante. Es la que Dios quiere que esparzamos, hermanos, para que toda alma perdida venga a los pies del Señor. ¿Por medio de qué va a venir? De nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, de cómo hemos sido prosperados. Pero más sin embargo, Dios nos ha dado esa paz, esa tranquilidad como hijos de Él que somos, ¿verdad? O sea que de lo que nosotros damos, nos damos cuenta cómo Dios nos devuelve. Y nos devuelve con armonía, con felicidad en nuestras familias, teniendo paz en nuestros hogares. Yo hace poco hablamos con mi esposa y me dice, ya hace años que no discutimos. Sí, gracias a Dios, porque Dios ha puesto paz en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, creo que hasta falta nos hace de vez en cuando, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor, Él permanece fiel y se mueve en cada hogar de los hijos del Señor. Amén. En Proverbios 3:9 nos dice, en la NTV, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Amén. Es lo que les digo, ¿verdad? Que honremos a Dios con nuestras riquezas y con todo lo que produzcamos, ¿verdad? No nos está hablando de cantidad, sino de una calidad de siembra, ¿verdad? Con lo que podamos. Pero Él lo que quiere es que nosotros tengamos ese corazón dispuesto a hacerlo cada vez que Él lo pida. Amén. Dice en el 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Aquí nos damos cuenta de la constancia que debemos de tener, que no nos cansemos, dice el Señor, porque a su tiempo recibiremos la bendición. Esa bendición, esa promesa que el Señor ha hecho. Tú sabes lo que le estás pidiendo, ¿verdad? Yo sé lo que le estoy pidiendo a mi Señor. Yo estoy complacido con mi Dios porque Él ha sido fiel en mi vida. Entonces yo le doy gracias al Señor por lo que Él me ha regalado, por lo que Él me ha dado. Tú, como mi hermano, igual tienes que ser agradecido, ¿verdad? Porque ahí teníamos el ejemplo de Caín. Él no era agradecido con nuestro Señor. Entonces, cuando Dios lo reprendió, él se molestó, dice la palabra del Señor. Amén. Que no nos pase lo de Caín. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son la familia de la fe? Nosotros, hermanos, todos los que le servimos al Señor. La familia de la fe abarca todo, todo. Somos un montón de iglesias, ¿verdad? Tenemos hermanos en varios países del mundo. Esa es nuestra familia. Cuando esa persona requiera determinada ayuda, nosotros tenemos que estar prestos y dispuestos para hacerlo. Amén. En Gálatas 6:8, en la Reina Valera nos dicen, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu segará vida eterna. Amén. Bien, mis queridos hermanos, aquí está claro. Si sembramos para la carne, segaremos corrupción. Entonces yo pienso que todos queremos sembrar para el Espíritu. ¿Por qué? Porque si sembramos para el Espíritu obtendremos la vida eterna. Una de las promesas más grandes que nos ha hecho nuestro Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser buenos sembradores en el Espíritu. Y como les digo, hermanos, los felicito de todo corazón por el esfuerzo que están haciendo de sembrar al Señor. Yo los animo a que sigamos haciéndolo. Tenemos mucho camino por recorrer como Misión Cristiana al Calvario. Tenemos mucho camino que recorrer, mucho que dar. Dios nos está sacando. Las promesas de Dios son grandes. Las demandas van a ser mayores. Pero en el nombre del Señor levantaremos ese templo que Dios está pidiendo a Misión Cristiana al Calvario, la Nueva Unión. Yo sé que sacará a muchas personas de deudas donde han estado metidos y saldremos todos juntos y todos juntos lucharemos. Todos juntos lucharemos para levantar ese templo bonito que Dios nos está demandando. Eso es una de las peticiones que Dios ponía en mi corazón, hermanos, y pues todo es un proceso. Ahorita estamos terminando los baños. Nos falta todavía 3 o 4 meses. Hablábamos con el pastor esta tarde. Pero de Dios es la obra. Yo le decía, no le voy a adelantar algo porque a veces tenemos contemplado un tiempo. Pero cuando nosotros nos disponemos a hacer la diferencia, lo vamos a lograr en menos tiempo, hermanos. Entonces, yo desde aquí donde estoy los bendigo de todo corazón. A mis hermanos allá en Estados Unidos, saludos, hermanos que pertenecieron a Misión Cristiana al Calvario. Cada vez que tengas la oportunidad de sembrar, recuerda que aquí tienes un hogar, que tienes una casa, que dejaste hermanos y que tienes esa posibilidad de sembrar para la obra de Dios. Algún día regresarás y te sentirás en casa de nuevo. Amén. Tú has hecho promesas con Dios. Es bueno que las recuerdes, amado hermano. Ha sido un privilegio para mí compartir esta enseñanza. 4 aspectos: ofrendas, diezmos, primicias y siembras. Hagámoslo, hermanos, para poder ser bendecidos. Me despido ante ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.